hay una generación que no conoce cómo se diseñó, cómo se pensó, cómo se construyó el Autódromo 9 de julio. Contanos, Carlos. Mira, simplemente fue una conjunción de gobernación, intendente municipal, automóvil club y las fuerzas vivas del 9 de julio. Bueno, se tiró una idea que se decía que era faraónica. 3 años antes no soñábamos en absoluto de haber logrado lo que se lograba. Pero bueno, se empezó a trabajar con gran entusiasmo. Tal es así que una gran parte de la comunidad apoyó fuertemente la idea. Y queremos destacar que también en ese momento hubo algún conflicto porque había gente que quería desarrollar la Escuela Nacional de Comercio. En lugar de autódromo que se gane. Se encararon las dos cosas. Se hizo el autódromo y se hizo la Escuela Nacional de Comercio. En tiempo del intendente que era Aquiles Capelletti. Pero lo fundamental es que desde sus orígenes, yo personalmente tengo la suerte de haber hecho el proyecto, te enseñé ahí el plan original, pero también el que desarrolló la parte del complejo deportivo fue una persona que vale la pena decir, porque trabajó como secretario de Obras Públicas, que fue el arquitecto Luis Bay. Y ahí se desarrolló no solo el circuito, sino todo el complejo polideportivo que queríamos seguir haciendo, porque son unas tierras que tienen un valor incalculable. Contame, ¿cómo es un complejo deportivo? Porque, repito, en esto hay mucha gente que no conoce que ahí está diseñado poder desarrollar, por ejemplo, actividades deportivas. Claro, está desarrollado. Pero primero una cancha de fútbol con toda la parte de atletismo, que es lo normal de los grandes sectores, tirando la cancha de River, digamos, en la parte planimétrica. Lo dejamos de lado. Para desarrollar el atletismo. Después hay lugares que tienen condiciones naturales, que tienen árboles que los plantamos nosotros y que hoy tiene un cuerpo de baños que lo hizo el Automóvil Club en aquel tiempo. Hay 2 cuerpos de baño y a su vez una torre con agua. Quiere decir que las condiciones naturales de un sector se podrían desarrollar para hacer lugares de caminata, porque la idea era sacar la gente que hace 10 años está corriendo con un peligro que, bueno, yo digo que la mano de Dios, corriendo en lugares que son peligrosísimos. Ahí se pensaba desarrollar eso. O sea, hace 50 años ustedes, vecinos, pensaban lo que podía llegar a pasar a futuro. No te digo que sea el caso específico que después pasó, pero sí pensábamos que queríamos un proyecto que tuviera vida cultural, social. En ese tiempo ya se habló de anfiteatro, de canchas de bochas, de canchas de tenis. Bueno, está en el proyecto, inclusive hasta el desarrollo de un lugar que era para tiro federal, ¿viste? En ese tiempo ya se pensaba en todo eso. Entonces, que la gente nueva sepa que hubo esa visión, para la cual se desarrolló la parte automovilística, que era lo que más atracción tenía. Pero después venía la segunda etapa. Bueno, lamentablemente nosotros seguimos teniendo proyectos e ideas para desarrollar en ese lugar, pero han pasado 50 años. Ha habido esfuerzos individuales, esfuerzos personales de otras administraciones. Por ejemplo, llevar el pavimento, porque nosotros inauguramos cuando era calle de tierra, llevar el parte de la iluminación, en fin, se han hecho cosas, pero nunca se logró la conjunción de aquel tiempo entre municipios, sectores vivos de la comunidad y alguna institución para desarrollarlo. Bueno, después me contás cómo diseñaste el circuito. Bueno, a vos, como hija de don Juan Álvarez, viviste en tu casa como tu papá, en la familia pensaban para generar los recursos. Bueno, contanos cómo era el esfuerzo que hacían esos hombres y esas mujeres. Mi padre se levantaba a las 7 de la mañana y ya salía para el autódromo. Venía, comía y se volvía, estaba todo el día. Le dijo a él: vos encargate del negocio nuestro, que yo por 2 años no voy a hacer nada acá. Me voy a dedicar exclusivamente al autódromo, dice. Bueno, y con él
andaba siempre, parecía el padre de él. Y él dice que aprendió mucho con mi papá. Bueno, era un 9 de julio muy movilizado por esos días. Sí, la gente estaba muy contenta, sí, muy movilizada. Bueno, y era... Después cuando vino la inauguración, una alegría tenía bárbara. Y después después agarraron otros hombres, él ya vino más grande y ya medio dejó de ir. Pero después cuando hubo una carrera, Carlito tenía micro y fuimos todos, hasta mi mamá, él, nosotros, los chicos, todos, y corrió Carlito. Y él lloraba, decía que yo, ¿qué va a pensar que iba a hacer el autódromo, que iba a correr mi nieto? Decía. Y contame, porque bueno, escucho que no solamente fue el vecino, la empresa, la institución de la ciudad de 9 de Julio, fueron de los pueblos. ¿Cómo fueron generando los recursos, Hilda? Se vendían unos, ¿cómo son los folletos? Bonos, talonarios. Se vendían los talonarios que los vendían y al principio bonos fundadores. Para bonos fundadores. Y le daban, por esa compra, le daban 5 años, 10 la butaca o la entrada, al autódromo. Y lo compraron, bueno, todos los que trabajan con mi papá, los camioneros, toda la gente conocida de él lo compró todo. ¿Hasta iban a las localidades a venderlo? Sí, por todos lados. Bueno. Nos la daban ellos con lo cual podemos decir que cientos de familias del partido 9 de julio tienen una partecita ahí. Sí, tienen una partecita ahí, sí. Bien. Sí. Y ese todavía con la tierra, él hizo el piso. Dirigió la parte de la tierra. Bien. Con el ingeniero, por supuesto. Sí, con el ingeniero Barry. Bien. Carlos, y contanos, ¿cómo fuiste diseñando el autódromo que dentro de lo que diseñaste me mostraba que solamente tuvo una recomendación de Hubo Pairetti? dos pautas fundamentales que lo determinó la Asociación de Volantes del Automóvil Club Argentino. El proyecto, cuando se hizo, por ejemplo, te cuento anecdóticamente, Marcos Marenco, que era el dueño del circo, trajo una película que era Indianápolis. Sí. Entonces, bueno, era atractivo y yo desde el lugar de la máquina estaba con un señor Machione, me acuerdo, que era el que hacía funcionar las máquinas del cine, y cortábamos los pedacitos que nos interesaba mirar. Y había dos condiciones fundamentales que nos exigían en ese momento el Automóvil Club Argentino, que era una recta no menor de 1000 metros y las curvas peraltadas. Teníamos que tener un 50% más o menos la proporción. Bueno, de ahí se empezó a hacer la topografía de ese terreno. Se dividió en 4 sectores para hacer relevamiento topográfico. Uno lo hizo Dottori, otro Walter Barry, otro Cardinal, en mi caso, y Carlitos Elizalde. Y después hizo todo, se diagramó en el terreno ese proyecto. Yo tengo los borradores mirando, también tuve la suerte de que me llevaran a ver el autódromo de San Juan que se estaba construyendo, fuimos a ver el autódromo de Balcarce que se estaba construyendo, me llevaron al de Buenos Aires, después fuimos al de Altagracia también, que ya estaba en marcha, y fuimos al de Rafaela, que ya también estaban en marcha. Y de ahí uno va sacando, conectándose con los ingenieros de esos lugares que ya tenían experiencia. Y yo tengo una linda anécdota que a mí me tenía mal el tema de los peraltes. Entonces, comentando con Nabone, que me llevaba a Altagracia, estábamos en el box, que estaba el ingeniero Steven, con el auto del trono naranja de Pairetti, y yo le había dicho a él, mirá, yo quiero saber cómo es el peralte, porque es una función técnica, la fuerza centrífuga y centrípeta, pero quiero vivirlo en un auto. Me agarró y Pairetti, vení, subí, y dimos 2 o 3 vueltas, y ahí me dice, mira, largo el auto, y bueno, dio todas las curvas. También, por ejemplo,
Ese circuito, otra cosa que te determinaban era una velocidad directriz, es decir, que vos a una determinada velocidad podías dar toda la vuelta, que eran 170 kilómetros. Bueno, bajo esas pautas se empezó a hacer el dibujo y salió. ¿Cuánto tiempo llevó diseñar el circuito? Habrá sido un año. Tuve la suerte de que ese dibujo que vos viste, yo me había recibido a los 22, tenía 24 años cuando empecé, a los 25 años fui a terminarlo a Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Y ese dibujo salió desde Vialidad con la supervisión mía, la parte técnica, y alguna pregunta le hice, tenía una plana en ese tiempo de Vialidad de unos ingenieros fantásticos que habían sido profesores míos, y bueno, de ahí salió el circuito. Carlos, por estos días se está discutiendo instalar un nombre al autódromo, y ustedes defienden que hace 50 años la comunidad de 9 de julio, junto con ese intendente en ese entonces, el señor Aquiles Capelletti, decidieron que el autódromo se llamara Autódromo 9 de julio. Bueno, primero, ¿por qué el nombre? Y después, bueno, me gustaría la reflexión de ambos al respecto. Bueno, días antes de ya la inauguración saltó el nombre del nombre. Bueno, entre el intendente municipal, el Automóvil Club y la Comisión Pro Autódromo del autódromo, por unanimidad salió desde ahí que el nombre se llamaba de 9 de julio. Inclusive hubo digamos así, el disenso de decir, no, Ciudad de 9 de julio, no. Se determinó que era de 9 de julio porque se le daba importancia suma a lo que colaboraron los pueblos de las localidades vecinas. Por lo tanto, el nombre quedó que era de 9 de julio. No se aceptaba, no se consideró ningún nombre en ese tiempo. Bueno, hubo gente que después se realizó mucho automovilísticamente, pero quedaba definitivo que era 9 de julio, porque la idea era el proyecto polideportivo, en la cual estaba integrado el circuito del autódromo, pero todas esas son 160 hectáreas. Era siempre un estudio, un desarrollo, una visión de una primera etapa que era la pista y toda la estructura que representa para el tipo de carrera de lo que es el autódromo. Pero alrededor de él, internamente y especialmente en la parte exterior, era desarrollar planos que están invertidos ya desde su origen de cómo se iban a hacer todas esas obras que se pensaban hacer. ¿Y qué reflexión merece cuando por estos días estás escuchando que se le quiere cambiar el nombre? Y por otro lado tengo entendido que no les han consultado a ustedes. No han consultado, pero yo no tengo nada que decir, al contrario. Pero nos hubiera gustado que hubiera habido una reunión, ya que eran los 50 años del autódromo, hubiera habido una reunión o una conversación así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y bueno, qué sé yo, para nosotros, para él principalmente, es un dolor muy grande, porque 50 años es el único de los que están vivos. Y Juan Galuppi. No le dejemos al Juan. Tenés razón, Juan Galuppi. Y entonces, a ver, corredores hay muchos, desde ya que nos representó siempre Yoyo, pero corredores, si nos ponemos a pensar, hubo muchísimos. Así que podría ser, yo digo, podría ser un nombre arriba, donde está el periodismo, la torre de control. La torre de control, un nombre, el circuito otro nombre, los boxes otro nombre, que creo que está el nene de Castellano, que falleció con un nombre de eso. Y bueno, y así, y estarían todos los corredores, pienso yo. Carlos, sin embargo, hay una ordenanza municipal que especifica cuándo deben colocarse los nombres. Sí, yo lo que te quiero destacar desde nuestro punto de vista, de estos días anteriores, cuando se hablaba del nombre, nos hubiera agradado
que nos hubieran consultado, que hubiéramos encontrado hasta en el disenso, pero por lo menos teniendo la oportunidad de escuchar, porque nosotros tenemos propuestas para desarrollar ese lugar. Y una de ellas es la que se podría haber hecho, dándole la dimensión que representa a los 50 años de tener ese circuito que está vivo. Pero bueno, no hemos sido invitados ni a dialogar, ni por parte del Ejecutivo, ni la parte del Consejo Deliberante, como tampoco del Automoto Club. Y bueno, lamentablemente por esa falta de diálogo, hoy nos encontramos que, recordando por honestidad intelectual, decirle a la comunidad que ese lugar tiene un nombre. Y nos hubiera interesado mucho más hablar de lo que representa el poder hacer una carrera que la carrera inaugural entraron 45.000 personas, que no fueron de 9 de julio, fue todo de alrededor. Y bueno, sobre eso también la pregunta, yo sé que hay una legislación, no entraría en el terreno legal, pero esa legislación que es vigente y que creo que se va a cambiar el día de mañana, se va a definir, establece que es la ordenanza 5622, en su artículo dice que prohíbese expresamente, mirá, acá la tengo, te la voy a dar a conocer, dice: prohíbese en ningún caso se impondrá el nombre de una persona a una calle o lugar público sin que haya transcurrido 5 años de su muerte. Y tiene una explicación, que yo no la voy a dar a conocer, pero existen fundamentos. Y esta ordenanza se hizo en este gobierno, en abril del 2016. Y presuntivamente creo que mañana van a derogar, por lo menos esa parte o lo que sea. Y nos causa, nosotros entendíamos que se podría haber encarado las cosas con otro tipo de propuestas, que no es el cambio de una ordenanza, por poner un nombre que no tenemos nada que decir con respecto a lo que representó y las alegrías que nos dio 9 de julio. Y nos parece, lo único que nos sentimos que es un deber decir, mirá, esto se llamó así por una explicación y porque fundamentalmente trabajó toda una comunidad. Porque no es el esfuerzo de los 10, 12 que les tocó hacer la marcha, no. Es el esfuerzo de toda la comunidad que participó. Para que tengas una idea, y eso se habló, los días antes, 15, 20 días antes, llegaron a trabajar 250 personas en ese lugar. Entre terminar los movimientos, las pinturas, poner los barrais, poner los durmientes, y lo hizo la comunidad de 9 de julio. Y hay una revista especialmente que se le agradece a todos esos colaboradores. No te olvides de que el centro de camioneros trajo todo el cemento y la piedra. El centro de periodistas deportivos trabajó muchísimo. Todo el comercio colaboró con publicidad, etcétera, etcétera, pues si no era imposible poder hacerlo. Quiere decir que trabajó toda la comunidad. Y es lindo que la gente joven sepa que hubo en ese momento una sociedad que fue capaz de impulsarlo y hacerlo.